Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy por fin les traigo el review de mi Honda CB1 del año 2018. Lo primero que tenemos es un motor de 109.1 centímetros cúbicos. Es un motor muy chiquito. Aquí pueden ver el tamaño del cilindro. Es un OHC, un árbol de levas a la cabeza, pero de solo 2 válvulas. Es carburado y de 4 velocidades. Cuando decidieron hacer este motor, que de hecho el diseño no tiene mucho, decidieron ponerle un poquito más de torque que de potencia. Tiene una potencia de 8.6 caballos a 8.720 revoluciones por minuto y tiene un torque de 8.97 newtons metro a 6.000 revoluciones por minuto. Si se dan cuenta, tiene más torque que potencia. ¿Por qué? Porque los nuevos motores de Honda, por lo menos de baja cilindrada, se basan en que para que no se esfuerce tanto el motor, tenga un poquito más de torque y eso se traduzca en menor consumo de gasolina. Y de hecho este motor solamente cumple las regulaciones de la Euro 3, todavía no de la Euro 4. Aquí ya tenemos un tubo que sale directamente al lado de la bujía, sube a una válvula especial y que regresa los gases para que se vuelvan a quemar de tal forma que cumpla mejor las regulaciones y que de cierta modo también le dé un poquito más de potencia. Lo bueno de estos motores es que son de muy bajo mantenimiento. Ya lo vieron, los servicios están en 400 o 300 pesos. O sea, es un servicio muy barato. Y aparte de que consumen muy poco. Suspensiones de 112 milímetros de recorrido. Son convencionales, realmente no son las suspensiones más grandes del mundo. De hecho, creo que me parece que las de una Cargo son un poquito más gruesas, pero no se preocupen, créanme que funcionan bastante bien. Y en cuanto al disco delantero, tenemos un disco de 240 milímetros. Es un disco hiperventilado, pero con calipers de doble pistón. Son calipers muy buenos. De hecho, la bomba está firmada por Vibre. Esa es la mejor parte de esta motocicleta. Los frenos frenan muy bien. Tenemos unas llantas 70-117, pero bueno, de agencia viene con unas MRF que no me gusta tanto. Sin embargo, pronto las vamos a cambiar por unas mejores. En cuanto a la llanta trasera, tenemos una 80-117. He escuchado que se le puede meter hasta una 120, pero pues vamos a hacer varios experimentos para que ustedes los vean. En cuanto a las suspensiones traseras, para mí una de las peores partes. A pesar de que tiene 2 amortiguadores, no son ajustables en precarga. Entonces eso es el único detalle que yo le encuentro. Tenemos buen espacio para pasajeros y lo padre de este modelo y los rines es que son sin cámara. Entonces en caso de que se te llegue a ponchar es muy fácil repararla. O sea, no tienes que estar sacando la cámara y que estar cuidando los rayos, no, es más fácil y podemos montar llantas de mejor calidad sin necesidad de usar una cámara. En cuanto al tablero, es un tablero muy sencillo. Dice que llega hasta 140, pero en realidad pues está difícil pasar los 100, 110. Yo creo que en una bajada muy pronunciada si pasamos los 110. No tenemos botón de trip ni nada y tenemos indicador de altas, direccionales y el indicador de gasolina, que este solamente funciona, como les digo, si lo llenas hasta 8.5 parece ser que empieza a contar enseguida, y si lo llenas hasta 11.5 litros, hasta que no te gastes esos 3 litros de más, nos va a empezar a funcionar. En cuanto a la piña izquierda, tenemos apagar luces, encender luces, luces altas, luces bajas, así como direccionales y claxon. Y en la piña derecha, sí señores, nos falta el botón de paro de emergencia, pero tenemos la marcha eléctrica y como toda Honda pues se enciende a la primera. Quiero que vean el foco, señores. En este momento yo traigo un faro de LED, pero normalmente viene con un faro normal y es de corriente alterna. Entonces cuando están abajo las revoluciones el foco se baja la intensidad y cuando está altas revoluciones se aumenta la intensidad. Eso yo lo resolví con un LED de corriente alterna que lo compré con los amigos de Yakisoba Importadora, pero es en lo que se acaba la garantía, porque este modelo lo puedes pasar a corriente directa. Ahí les voy a hacer un tutorial para que lo dejen, así que suscríbanse si es que lo quieren ver. Por lo mientras, para no perder la garantía, pues le puse este faro de LED, que está genial porque no importa las revoluciones, siempre tiene la misma intensidad, solamente que parpadea un poquito. Este faro lo puedes conseguir en Yakisoba Importadora. En cuanto al sonido del motor, realmente es un motor que no suena mucho y eso se agradece porque es una moto de ciudad. En cuanto al foco trasera, esta sí es de corriente directa, no importa las revoluciones que estemos, siempre va a prender con la misma intensidad. Y bueno, las direccionales se ven bastante bien. Son de luz normal, pero se ven muy bien y de acuerdo al diseño va muy bien con el diseño de la moto. Aquí tenemos unas agarraderas para el pasajero
Hay una situación que pasa con el tanque que me gustaría mencionarles. En la ficha técnica dice que le caben 9.6 litros, pero en el manual dice que 8.6. Y bueno, es algo curioso porque si tú lo llenas hasta arriba, o casi hasta arriba, como 2 centímetros antes de que se le salga, le caben 11.5 litros, 11.6 más o menos, pero el manual indica que solamente lo llenes hasta donde está la cabeza del tanque. Hay un tubo que baja, que más o menos llega hasta esta altura, y hasta esta altura solamente le caben 8.5 litros. Si tú lo llenas hasta ahí, enseguida, en cuanto empiezas a gastarte la gasolina, se empieza a bajar el flotador. Pero si te das cuenta, todavía le queda aquí mucho espacio. Entonces 8.5 menos 11.5 litros, nos estarían faltando 3 litros de gasolina que podríamos aprovechar. Ojo, como este es un tubo que baja y que el fabricante no recomienda superar ese tubo, si tú superas ese tubo realmente no pasa nada. O sea, si se agita la gasolina no se le va a salir ni nada, simplemente es como que una norma de seguridad. Entonces, si tú llenas el tanque hasta los 11.5 litros, el tanque te va a durar 500 kilómetros, lo cual es impresionante. Pero no solamente eso es gracias al motor, sino que también por el tipo de llantas que tenemos. Si nosotros metemos unas llantas más anchas, el rendimiento va a bajar. ¿Por qué? Porque son llantas más pesadas, que agarran más y que les va a costar más a la moto moverlas. Entonces, si queremos mantener ese ritmo de gasolina, que más o menos es de 45-46 kilómetros por litro, y no le cambiamos las llantas, yo le voy a hacer el experimento de cambiar las llantas para ver qué tal. Ahí suscríbete para ver los próximos videos de cómo va a quedar. Y también es curioso porque si tú lo llenas hasta donde llega el tubo, se llena súper rápido, pero sobrepasar ese nivel de los 3 litros que le caben todavía es muy difícil, porque como es un tubo que baja, tiene que subir la gasolina y eso es muy tardado para el que está sirviendo la gasolina. Si llevas mucho tiempo, sí lo llenas hasta arriba, pero si no tienes mucho tiempo, pues ya lo llenas hasta aquí, porque llenar este pedacito, aparte de que según el manual está mal, te vas a tardar como otros 2 o 3 minutos en la gasolinera. Entonces pues ya depende de ti, si quieres que te dure 500 kilómetros o si nada más 360, 370 kilómetros por tanque. En cuanto a la altura del asiento, es de 794 milímetros. Digamos que para ser una moto citadina está relativamente alta. Sin embargo, no importa porque es una moto que no pesa absolutamente nada. En realidad pesa 108 kilos ya con gasolina. No es nada comparado contra las motos 600 y 1000. O sea, no es nada. Y de hecho eso es una de sus grandes fortalezas. Y bueno, más o menos al día de hoy la puedes conseguir por unos 25,000 pesos. Tengo entendido que también la venden en Colombia y en la India. Y de hecho en la India hay como 3 o 4 modelos basados en este mismo modelo. Ya nada más cambian que el freno de disco, que el diseño del tanque. Pero en sí es el mismo motor. Y más o menos en velocidad máxima te puede dar 90 a 100 kilómetros por hora. A mí nada más me ha dado 100 en bajada. Y en plano me ha dado 90, aunque ya en subidas puede que se llegue a sentar hasta 70, 75. Entonces definitivamente es una muy buena opción. Si lo que estás buscando es una opción barata, que se vea bien, porque la verdad es que es una moto que es bastante bonita, agradable a la vista, y con muy buenos frenos, que eso es lo más importante en una motocicleta, señores. Entonces pues vamos con el review, amigos. De acuerdo, amigos, vamos a iniciar la prueba. Vamos a ver a cuánto podemos llegar en esta pequeña recta. Vamos a ver. La primera llega a 25. La segunda llega a 55. La tercera llega a casi los 80. Como 75. Y aquí ya se muere un poco el motor. Entonces de ley vamos a alcanzar muy fácil 80 kilómetros por hora. Sin embargo, ya lo demás, ya como que tendríamos que tener una muy buena recta, o incluso ya un poquito de bajada, o incluso en periférico. Les digo, a mí en periférico me llega a dar a fuerzas 80, 85. Ya le cuesta pasar de 85 a 95. En sí, si se dieron cuenta, pues no era un espacio tan grande y alcanzamos los 80. Entonces casi siempre vamos a ir a 80. Entonces casi siempre que salgamos de un semáforo, nosotros vamos a salir primero, y que los carros te quieran seguir ese paso realmente va a estar como que difícil, o no tan difícil. Tendrían que ya meterle, pero cuando se den cuenta que están gastando un chorro de gasolina para seguirte el paso, pues ya no les va a gustar tanto y se van a volver a quedar atrás. Entonces podríamos considerar que está muy bien para la ciudad, sí, aunque si se dan cuenta que el pavimento está medio feo y la moto pues digamos que aguanta bien todavía ese rango de fealdad. Pero si ya nosotros nos encontramos con un hoyo o un desnivel algo ya más feo, aquí el pavimento está hermoso, ¿no? Pero normalmente no siempre está igual, o que la mayoría del tiempo no siempre está igual. Por lo menos si la vas a manejar en la ciudad,
sí te la recomiendo al 100%. Pero si ya manejas en un lugar que está lleno de hoyos, como ese hoyo que no está tan feo, pero que sí tiene un nivel de profundidad de una variación de unos 10 centímetros, pues ahí sí ya queda un poco deficiente la suspensión. Es un tema del que vamos a cambiar y lo vamos a modificar. Entonces ahí para que te suscribas al canal, para que veas qué suspensiones le vamos a poner, porque esas que tiene no las podemos regular. Son suficientes para toda la ciudad, pero ya para lugares ya un poquito más feos, ya sí recomiendo otro tipo de suspensiones. Pero en general suelen funcionar muy bien, a menos que te encuentres un hoyo como este. No le di. Bueno, esa es otra cosa. Al ser la suspensión un poco blanda, es un poco imprecisa, pero ya depende de ti, porque ya cuando te acostumbres ya la vas a dominar muy bien. Imprecisa en cierto grado, o sea, digamos un R6 es un 10, digamos que está como en un 5 de imprecisión, o sea, no está tan mal. Pues aquí para las curvas también las toma muy fácil. ¿Por qué? Porque no pesa nada. Y también a lo mejor podrías pensar que los neumáticos son deficientes para curvas como esas, y la verdad es que no tanto, porque como las tomamos a 80, 70 son suficientes. Pero ¿para qué querríamos mejores neumáticos? Pues obviamente para frenar más, que de por sí esta moto frena muy bien. Miren, ¿vieron? O sea, los frenos son una maravilla, señores. Pocas motos frenan tanto. Les aseguro que la R15 frena menos. ¿Cómo podemos aumentar ese nivel de frenada? Cambiando los neumáticos por unos mejores, porque estos, la verdad, sí están algo chafones. Son de marca, sí, MRF, pero no es la mejor marca de neumáticos. Y algo muy importante en la ciudad, pues es que tengas muy buenos frenos, ya que siempre pues hay gente loca en todos lados, y pues necesitas poder de frenado instantáneo, que esta moto lo tiene. Vamos a ver si aquí podemos rebasar con esta pequeña motito. Vamos a tratar de ir más rápido que los carros, que es lo que les quería mostrar. O sea, aunque sea 110, sí podemos ir a una velocidad mayor que los autos. En este caso vamos nosotros en desventaja porque está un poquito de subida en esta zona, pero aún así yo siento que podemos ir más rápido que los autos. Entonces, que no te vas a quedar corto de potencia, por lo menos estás muy como que a la par. Digamos, ahorita ya vamos subiendo más rápido que el carro blanco, pero aquí el verde se nos está poniendo loco, como que nos quiere ganar, pero no. O sea, si dan cuenta, sí podemos llevar un ritmo más alto que los autos, no demasiado por lo mismo del motor, que si quieres ir más rápido que si fueras en auto, definitivamente lo puedes hacer. Y aquí lo interesante es que aunque vayamos más rápido que los carros, créanme que estamos gastando muchísimo menos gasolina. Aunque nosotros vayamos a full en esta moto, no nos vamos a gastar mucha gasolina, más allá de la que les dije, de unos 40-45 kilómetros por litro. Esta moto ya la compré porque es más como un experimento de calidad. ¿Por qué? Porque esta es la moto más barata de Honda, o por lo menos aquí en México vale más o menos 25,000. Creo que la CGL está un poquito más barata, y de hecho esta tiene menos cosas. Por ejemplo, en el tablero no tiene indicador de marcha, no tiene indicador de revoluciones. Solamente tenemos velocidad, la gasolina, direccionales y altas. O sea, no tenemos que trip 1, que trip 2, no. Realmente es muy básico, no tenemos tampoco reloj. Y eso es como que lo que te va a hacer comprar entre la CGL y esta. Pero la verdad es que te recomiendo más esta. ¿Por qué? Por los frenos, que son muy buenos. O sea, la otra tiene frenos de tambor y me gusta más como para un proyecto Café Racer. Esta no, esta sí está más como para la ciudad. Ojo, si tú vives en una ciudad como esta, te la recomiendo al 100%. Pero si vives, por ejemplo, aquí en la Ajusco, que es una montaña alta, tendrías que ir de subida. Sí podrías llevar muy buen ritmo de subida, pero no si llevas pasajero. Entonces, si tú acostumbras llevar mucho tiempo pasajero, sí te recomiendo un motor más grande. Pero si lo que quieres es una moto que sea barata, que tenga buena calidad como para que te dure toda la vida, de bajo mantenimiento y sobre todo que te gaste poca gasolina, esta es la opción. Pero como te digo, si tú acostumbras llevar mucho tiempo pasajero, la verdad es que te recomiendo una 150, una 200. O si acostumbras por lo general ir solo, pues esta es una muy buena opción. Obviamente existen motores más grandes y motos más potentes. Esta, para el precio que tiene y el motor que trae, está muy bien. Vamos a meternos a periférico, que es una estupidez. Solamente sean excepciones mayores a 250. ¿Por qué? Porque este motor te puede llevar a 80 y todavía más. Entonces vamos a darle, señores, para que vean que no tiene caso que no nos dejen meter con este tipo de motos al periférico. Digamos, ahorita ya voy en cuarta.
vamos a 75 y los carros van más lento. Ahorita en esta sección es un poco rápida periférico, pero yo creo que es la sección más rápida. ¿Por qué? Porque es de bajada. Y aún así nosotros tenemos 80 y podemos darle más, miren. Vamos a rebasar aquí este chavo y esta camioneta que no nos deja pasar. De hecho, ahorita ya vamos a 100. Miren, ahí están los 100. Y es como que el límite de la motito, pero aún así, digamos, es más de lo permitido, por lo menos en periférico. Pero de por sí ese periférico es muy raro que lo agarres libre, como en este momento. Nos permite ir más allá de lo que se puede, sin ningún problema, señores. Sin ningún esfuerzo y sin gastar tanta gasolina. Como esta moto solamente tiene 4 velocidades, ya se escucha algo agitada, más o menos como a los 100, 80. Puedes mantener una velocidad constante de 80 km por hora y con el motor ligeramente relajado. Aunque si nosotros la queremos sacar a carretera, obviamente no nos va a dar, porque es una moto 100% citadina. No solamente por el motor y las 4 velocidades que tenemos, sino porque en las carreteras suele haber pendientes, y en pendientes pronunciadas puede que sí se asiente un poco el motor. Pero bueno, vamos mejor al tráfico, que es donde mejor se comporta esta motocicleta. ¿Por qué? Porque no solamente la podemos mover súper fácil. Ojo, esa es otra cosa. La posición de conducción es tan, pero tan cómoda que puedes estar todo el día en ella. Pero si ya vas a estar todo el día en ella con imperfecciones de la calle, pues no te la recomiendo tanto. Pero mira, estamos en el tráfico y literalmente es la moto perfecta para estar en el tráfico. ¿Por qué? Porque la movemos muy fácil. Incluso aquí que hay que hacer unas maniobras más locas, las podemos hacer sin ningún problema. También el motor es tan pequeño, no te va a generar nada de calor. Entonces es un motor que no se va a calentar en el tráfico. Podemos estar aquí 3 horas en el tráfico, así de que no se mueven, y esas veces que no puedes ni pasar, y el motor no se va a calentar. Ahorita estamos en el semáforo y vamos a intentarle dar fuego hasta el otro semáforo para ver qué tan atrás se quedan los carros de aquí a que llegamos al otro semáforo. Imagínense, en esas ciudades que tienen semáforo, vamos a ver qué tal, porque realmente vas progresando, ¿no?, entre el tráfico. Aquí le vamos a dar fuego. El taxi se nos quiere poner loco, pero no, ya se quedó muy atrás. Y de hecho vean el retrovisor, allá viene una moto más grande, y aún así ya se quedaron súper atrás. Incluso si ellos quisieran seguir este paso, se gastarían mucha gasolina, lo cual no tendría mucho sentido. Aparte de que nosotros estamos llegando primero a la parte delantera del siguiente semáforo. Entonces vamos a darle chance aquí a la otra moto para que se pase. Sí, miren, ese cuate iba para el otro lado. Y bueno, ya si tú quieres ir al ritmo de los autos, pues ya depende mucho de cada quien, pero realmente podemos ir mucho más rápido y muchos más ágiles. En dado caso de que se atore el tráfico, podemos rebasarlo sin ningún problema. Y a lo mejor es muy cierto lo que dicen de que es que no puedes ir a más de 80, 90 en estas motos. Es muy cierto, pero realmente llegas muy rápido a esa velocidad. Entonces, si consideras que todo el tiempo vas a una velocidad alta, constante, es mejor que quedarse aquí parado en el tráfico durante mucho tiempo. Por ejemplo, aquí, que de esas veces que no te dejan pasar, no hay problema. Nos abrimos un espacio y ¡pum! Pasamos muy fácil. Realmente es una moto muy ágil. Yo creo que de las más ágiles del mercado. Y de hecho es más barata que una Honda Cargo. ¿Por qué? Porque traemos menos motor y me atrevo a decir que menos suspensión. Que ese sería el punto débil de esta motocicleta, la suspensión. Pero la podemos mejorar, así como las llantas, que son MRF. Todas las Pulsar y el 90% de las motos de baja cilindrada traen esa marca. Es que es suficiente para la ciudad, pero se puede todavía mucho más. O sea, con cualquier otra marca vamos a frenar mucho más, vamos a agarrar más en grip, que no son lo mejor para la ciudad. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente silicio. El silicio es lo que hace que agarre tu llanta en la lluvia. Entonces, por lo general, todas las Bridgestone son muy ricas en silicio. Esas llantas te frenan muy bien en mojado, tanto casi como en seco. O sea, no a ese nivel, pero sí frenan muy bien en mojado. Pero las MRF a veces es como que su punto débil de esas llantas. También otra cosa muy buena de esta moto es el clutch, ya que es un clutch super ultra mega suavecito.
sea, literal podemos agarrar a un dedo y apretarlo, y yo creo que hasta es mucha fuerza, incluso el dedo pequeño, y apretarlo. ¿Por qué? Porque está súper suave, señores. Eso, después de muchas horas de manejar, créanme que es lo mejor, señores. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta motocicleta? Primero que nada, el torque que tiene. Segundo, la economía de gasolina. Tercero, el fácil manejo. Cuarto, el bajo costo de mantenimiento, que eso entraría dentro de la economía, pero es diferente a que gaste poco, a que cueste poco el mantenimiento, así como las refacciones. De hecho, una gran ventaja de esta motocicleta es que es bonita, pero no es la más bonita del mercado. Sin embargo, se sigue viendo bastante bien en la calle. Entonces, ahora que se ha azotado la rata muy fuertemente, no es una moto que les sirva a ellos para venderla ni para usarla. ¿Por qué? Pues las ratas casi siempre andan en grupos de dos, o ya con dos personas se asienta un poco la motocicleta. Entonces no es una moto como para huir en pareja hacia altas velocidades, me refiero cuando se roban las motos. Ni es una moto que les sirva a ellos para vender por refacciones, porque las refacciones son muy baratas. Puedes andar 100% tranquilo en la calle de que no te van a robar la motocicleta, porque realmente no es una moto que les sirva a la delincuencia. Porque incluso si ellos quisieran vender las piezas, las consigues más baratas en la agencia que si fueran robadas. Entonces, si por su casa hay muchos topes, como este es el caso, o así este pavimento feo, la suspensión igual y siento que a veces podría quedar ligeramente deficiente. Entonces sí habríamos que cambiarla. Si es una moto económica, pues definitivamente esta es una buena opción. O incluso la puedes usar para varias cosas. Que el otro día que pasó el temblor les decía que estaría muy bueno tener una moto de emergencia para cuando no se puede pasar en el tráfico o necesitas ir a un lugar urgentemente, pues tienes tu moto de emergencia, que es relativamente cara. O incluso si va a ser tu primera moto, sí la recomiendo, puesto que con esta puedes aprender todo muy fácil, tanto la frenada como el clutch. Es una moto escuela hasta cierto punto, pero de bajo costo. Entonces también, si no tienes mucho dinero para comprarte una moto ya más grande, pues también es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque puedes estar ahorrando ese dinero de toda la gasolina que te vas a ahorrar y luego poderte comprar una moto más grande. Entonces definitivamente es una moto muy recomendable. Así que pues bueno, amigos, espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios qué te parece esta moto. Si te gusta, es agradable a la vista, te la comprabas, no te la comprabas, qué es lo que no te gustó de ella. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.